compartirles la clase de escuela dominical también. Así es que vamos a unidad 2, más allá de las fronteras, estamos viendo, ¿verdad? Y cuando mi hermano preguntaba acerca de más allá de las fronteras, qué significaba. Y resulta, ¿verdad?, que el Señor, antes de irse, le dio instrucciones a sus discípulos. Les dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también les dio una recomendación, les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Y la promesa era que serían investidos de poder, ¿verdad? Vendría el Espíritu Santo. Y hemos visto el capítulo 2 de Hechos, donde sucede eso. Dice que hablaron en nuevas lenguas, o la gente que estaba ahí dice que les escucharon hablar las maravillas de Dios en su lengua natal. Y entonces así toda la gente que estaba ahí pudo irse a sus países, ¿verdad? Y contar cuán maravilloso o cuántas cosas tan grandiosas habían oído ahí en Jerusalén. Y es muy posible que a través de eso fue como el Evangelio ayudó para cuando el Evangelio llegó a ellos, ¿verdad? Ellos ya tenían conocimiento previo, ¿verdad? Y pudieron tener más aceptación. Fue muy difícil en el comienzo por causa de la religión que habían practicado por siglos y casi por miles de años, ¿verdad? Porque la ley se les dio desde el tiempo de Moisés, y en el tiempo del Señor Jesucristo habrían pasado unos 1500 años, y ellos venían con sus rituales, con todo lo que ellos hacían, siguiendo los mandamientos del Señor. ¿Y cómo le parece a usted que en estos tiempos, yo a veces me preguntaba, hace muchos años, acerca de por qué era tan difícil para los israelitas creer en Jesucristo? ¿Por qué era tan difícil? Y entonces, yo creo que comparando lo que es hoy en día la religión, ¿verdad? Es la misma dificultad que debe pasar alguien que ha practicado toda su vida y por generaciones una fe, una religión, y de repente tiene que cambiar todo eso. Recuerdo hace algunos años, platicando con algunas de nuestras hermanas ancianas que pasan ya los 80 años y que conocieron al Señor recientemente, ¿verdad? Y entonces yo entendía cuando a veces estábamos orando y terminamos de orar, y eso es inevitable o todavía no controlable para algunos de ellos, que terminando de orar luego la persignación, ¿verdad? Porque es la costumbre de años, es lo que hicieron toda su vida, ¿verdad? Exacto, entonces practicando eso, cuando se dormían, cuando se levantaban, y yo no sé cuántos de ustedes, bueno, allá en nuestros pueblos, que la gente es o vemos gente muy devotas o muy religiosas, pasan por ahí cerca del cementerio y se persignan. Pasan enfrente de la iglesia de ellos y del edificio y se persignan. Ven un santo por ahí y se persignan. O sea, ¿verdad? Es un persignarse, pero es como una, fíjense, yo lo veo como una reverencia a en algunos a lo mejor es una costumbre. Los abuelos transmitiendo, los padres transmitiendo esas costumbres, esa fe, esa enseñanza a sus hijos, ¿verdad? Y entonces para el pueblo de Israel era muy difícil, porque desde que los niños nacían era la enseñanza a temer a Dios y enseñarles que, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces cuando el Señor Jesucristo viene y se proclama el Hijo de Dios, entonces ellos no podían entender eso. Y les era muy difícil adoptar esa fe, creer eso. Y es por esa razón que Dios permite que hayan señales, milagros, maravillas, cosas sobrenaturales que acompañaran la palabra de ellos. Y vemos a los apóstoles predicando la palabra, y el Señor hacía maravillas, milagros, los enfermos sanados, ¿verdad? Incluso hasta
muertos que resucitaban. En el caso de Pedro, ya no estando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pedro resucita a Tabita, a Dorcas. Sí, ¿es Dorcas o Tabita? Entonces vemos esos milagros, los enfermos, ¿verdad? Los sacan a la orilla, ahí donde va a pasar Pedro, donde sabe que va a pasar, dice que aún su sombra, dice que sanaba a los enfermos, ¿verdad? Y esta era una, en el tiempo de cuando el apóstol Pablo también dice que, si ha leído usted, donde dice que enviaba los delantales, lo que él usaba mientras trabajaba, dice los sudarios, ¿verdad? Que los mandaba, y que dice que a través de esos trapos los enfermos eran sanados. Era como una creencia mística, algo misterioso, ¿verdad? En lo que ellos llegaron a creer, y que Dios obraba a través de eso, ¿verdad? Hoy enviamos a lo mejor algo así, y en vez de sanar a alguien lo vamos a contagiar de alguna enfermedad que tengamos. Entonces hemos hablado acerca de ciertos dones que en aquel tiempo se desarrollaron y crecieron mientras la palabra estaba siendo escrita, ¿verdad? Y que hoy en día no podemos, o vemos hombres que se adjudican el hecho de que tienen el don de sanidad y que oran por alguien y que sanan. Ahora no sanan a todos, ¿verdad? Incluso vemos al apóstol Pablo que él estaba enfermo, no sanaba, y le recomienda a Timoteo que beba vino en vez de agua por causa del malestar de su estómago. Ahora, no queremos decir que Dios ya no hace milagros. Dios sigue haciendo milagros, porque la iglesia ora, ¿verdad? Pero usted no logra ver, por la oración de la hermana Sofía, aunque todos oraron, pero fue la oración de ella la que, ¿verdad?, hizo que esta enfermedad se fuera, ¿no? Y tristemente, bueno, digo tristemente porque mucha gente ha sido engañada a través de hombres que se levantan, ¿verdad? Algunos diciendo que son apóstoles, otros que son profetas, otros que son sanadores, ¿verdad? Y las campañas que se hacen, ya no para salvación o perdón de pecados o de arrepentimiento, sino más bien, ¿verdad?, atrayendo la necesidad de la gente, que vengan, reciban sus milagros, su sanidad, ¿verdad? Y aquí, y todo ello. Y algunos que han creado una atmósfera supuestamente de fe, haciendo gente sana, sentándolos en una silla de ruedas, y en el momento que hacen eso, ¿verdad?, aquellas personas se levantan, y ellos dicen, ¿verdad?, dicen que crean un ambiente de fe para que los que realmente están enfermos tengan la fe para levantarse. Bueno, entonces vemos tantas cosas que han surgido en estos tiempos, donde la gente ha sido engañada. No es el tema de eso, de lo que vamos a estar hablando hoy, pero nos incumbe, ¿verdad? Porque estamos hablando de una nación que era difícil de cambiar su fe, era difícil de que, en este caso habían ciertos, bueno, respetando sus creencias. Vamos a ver la vida de Pedro. Pedro no estaba dispuesto a contaminarse con los gentiles, no estaba dispuesto a comer comida considerada inmunda, ¿verdad? Y de eso es lo que vamos a estar tratando en esta mañana. Entonces dice el título de nuestra lección: buenas nuevas para los ex enemigos, ¿verdad? Porque bueno, si antes eran enemigos, ahora ya no son enemigos. Y nosotros, hermanos, no debemos de tener enemigos ni considerar enemigos a nadie. Diferimos muchas veces por nuestra fe, ¿verdad?, por nuestra creencia, pero aún ello no tiene que venir a discusión. Tenemos que ser amables con todos. Hay personas que nos dicen: yo respeto tu fe, respeto tu creencia, ¿verdad?, y nos piden que respetemos la de ellos, pero si nos dan oportunidad, nosotros podemos predicarles en paz, ¿verdad?, con tranquilidad, para que los que no conocen les sea revelada la verdad. Pero todo eso con amor, ¿verdad? Ya no con gritería, porque hay quienes llegan a exasperarse y hasta cambiar de color y a transformarse el rostro, ¿verdad?, se pone diferente. Y queremos que la gente se convierta, y no es así. No es nuestro trabajo, el trabajo es del Espíritu Santo, dice la Escritura, que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio.
Entonces vamos a orar antes de continuar, ¿verdad? Y voy a pedirle a mi hermanita Marta Gámez que nos dirija. Oremos. Poderoso Dios y Padre celestial, una vez estamos delante de ti, Señor, para recibir esa palabra, Señor, que nuestro pastor trae a todos y cada uno de nosotros, Señor. Sea usted, Señor, limpiando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que esa palabra, Señor, en este corazón sea sembrada, Señor, por todos y cada uno, y que dé fruto, Señor amado de la gloria. Te agradecemos infinitamente por todos los hermanos que se han quedado aquí, Señor, a recibir tu hermosa y sagrada palabra. Bendice a cada uno, Señor, bendice a nuestro pastor que lleva con ahínco esa palabra, Señor. En el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por todas estas cosas y permite que no salgamos de aquí, Señor, sin haber recibido tu hermosa palabra, Señor. En el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo, sea usted con cada uno de nosotros y decimos todos, amén. Amén. Bien, vamos a la verdad central y dice que Pedro recibió, ¿todos tienen su literatura? Amén. Sí, ok, entonces podemos ir ahí, ¿verdad? Viendo todos. Pedro recibió y respondió a una nueva visión de la universalidad del amor de Dios. Pedro recibió y dice que respondió a esa visión presentada por Dios. Si alguien más le hubiera llegado a decir, yo creo que él no hubiera hecho caso. Tenía que haber sido Dios, ¿verdad? Así como Pablo, también algunos dicen que era difícil que alguien se le acercara y le pudiera hablar de la palabra, y que tuvo que ser Dios mismo, ¿verdad?, quien se le presentara y le saliera al encuentro para que él pudiera vivir esa experiencia, ¿verdad? Y después de eso no fue el mismo. El verso a memorizar se encuentra en Hechos 11:18, ahí en la parte de abajo, ¿verdad? En Hechos 11:18, y dice que al oír estas cosas se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Entonces esta era una admiración, ¿verdad? Estaban sorprendidos, y le voy a decir quiénes eran los que estaban sorprendidos. Habían creyentes judíos, ¿verdad? Que algunos habían pertenecido o pertenecían todavía a los fariseos o a los saduceos, o eran religiosos, conocían la palabra, ¿verdad? Guardaban todos los rituales de los judíos, lo que Dios les había mandado, y ellos estaban sorprendidos de que también los gentiles hubieran recibido salvación, porque hubieron algunos eventos que Dios usó para que ellos estuvieran convencidos de que también participaban de esa salvación, al igual que los judíos. Dice ahí en la introducción: ya pasados muchos meses, aún varios años, el evangelio todavía se predicaba únicamente entre los judíos, y ahí dice, y sus primos, ¿verdad?, los samaritanos. La razón era porque se habían mezclado, ¿verdad?, judíos con hombres de otras naciones, y de ahí se había formado lo que eran los samaritanos, ¿verdad?, que hasta cierto punto ellos también practicaban una enseñanza. Ellos adoraban a Dios allá en la montaña, mientras los judíos allá en Jerusalén, y no había esa relación de amistad. Los judíos consideraban a los samaritanos como impuros, como inmundos, no los aceptaban dentro de su sociedad. Entonces, por eso aquí, ¿verdad?, el comentarista dice primos. Entonces los samaritanos, los fuertes y antiguos prejuicios de los judíos en contra de todos los demás pueblos que ellos llamaron gentiles, impedían que el mensaje de Cristo se compartiera con ellos. Antes de que el evangelio pudiera librarse y extenderse al mundo entero, Dios tenía que contrarrestar el poder maligno de los prejuicios nacionales, sociales, y darle a su iglesia una visión de la universalidad del evangelio y de su poder para salvar a todos. Como instrumento humano para compartir esta visión, Dios escogió a Simón Pedro, discípulo y amigo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el pueblo de Israel se consideraba, ¿verdad?, como decía hace rato en el sermón, con un estatus muy alto dentro de cualquier sociedad. Se creían los mejores.
No había otra nación tan perfecta en su diseño de leyes y de tener un Dios tan poderoso como con el que ellos contaban, ¿verdad? Que era reconocido en todas las naciones, y entonces ellos se consideraban la raza más pura, la raza la preeminente, ¿verdad? Y que no había nadie como ellos. Entonces, ante eso, ellos miraban con menosprecio a cualquier hombre, sean samaritanos, sean gentiles, ¿verdad? Y dentro de ellos pues entramos nosotros, ¿verdad? Dentro de los gentiles. Solamente hemos dicho, hay dos grupos en este mundo, los judíos y los no judíos, se acabó, no hay más. Y cuando hablamos de raza, mis hermanos, es la sociedad la que ha hablado acerca de diferentes razas humanas, pero la raza humana solamente es una, porque Dios solamente hizo un hombre y una mujer, y de ahí salió absolutamente todo. Entonces no podemos decir que hay otras razas. Pueden haber otras naciones que se fueron formando, ¿verdad? Pero todos vienen de del mismo linaje. Entonces, lenguas, naciones, y cuando vemos la escritura, en ninguna parte habla de razas, solamente habla de géneros. Y cuando hablamos acerca de, cuando Dios se refiere a toda la diversidad de seres humanos que hay en el mundo, dice lenguas, pueblos y naciones. Y que muchas veces algunos hemos llegado a diferir o a hacer diferencia entre qué es un dialecto y qué es un idioma. Mientras en un dialecto es comunicable y tiene significado cada palabra y todo ello, tiene que seguir siendo un idioma. Lo de dialecto, eso pues es posible, ¿verdad? Que se use en aquellos que no están completos, ¿verdad? Que tienen que ser compuestos de diferentes formas. Entonces, un lenguaje el que es comunicable y que cumple con todos, bueno, esto lo miden los expertos en gramática. Entonces, eso no me corresponde a mí, no sé ni siquiera qué estoy diciendo a veces, pero son cosas que, ¿verdad? Cuando la escritura en idioma, ¿verdad? Metemos todo eso, cómo el ser humano se comunica. Y entonces ahí es donde hace diferencia, ¿verdad? Ahora entendemos que hay ciertas regiones donde el color de la piel es diferente. Por ejemplo, el norteamericano es conocido por su tez blanca, ¿verdad? Aunque los nativos de aquí no son blancos, son de piel como la mía, piel roja. Natural, ¿verdad? Y bueno, todavía nos asoleamos todos los días. Entonces, allá en el oriente, ¿verdad? Vemos que hay gente que también lo identificamos por un color que pues no es blanco, no es café, no es, ¿verdad? Y más bien allá como amarillo, y no es que les falte sangre, ¿verdad? No están, ¿cómo se dice? No están anémicos, son ricos porque comen bastante ajo. Bueno, entonces, sí, hermano. Perdón por la interrupción. Ya que está tocando este tema, ¿usted cree en esos diablillos de los hombres y todo eso? Pues la Biblia habla de rollos, ¿verdad? Cuando Elías ¿verdad? Pero no especifica qué tipo de personajes son los que habitan allá, pero anda una psicosis de que ya los gobiernos ya están siguiendo o sea, los pueblos le están diciendo a los gobiernos que digan la verdad de todo lo que conocen sobre esas cosas, ¿verdad? Sobre los alienígenas y todo eso. ¿Qué usted tiene conocimiento sobre esas cosas? Porque ya el mundo ya está pidiendo incluso ya le mandaron reportes a la CIA y todo, porque quieren
ver de dónde sale toda la tecnología, porque dicen que ya viene tecnología súper muy avanzada, que no es de este mundo. Entonces dicen, ¿cómo puede ser posible que esa tecnología nosotros podemos tener? ¿Por qué la tienen ustedes primero que nosotros? ¿Y por qué esa tecnología no está hecha por el hombre? Entonces esa es mi pregunta, ¿me entiende? ¿Qué tanto conocimiento usted tiene sobre eso? Bueno, hijo, me agarraron en curva. Bueno, para empezar, conocemos a alguien que es extraterrestre. Lo conocemos porque la Biblia nos declara que vino y se encarnó, dice, ¿verdad? Alguien que no es de este mundo, pero que se hizo de este mundo. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando alguien dice, ¿quién ha venido de allá enojado? Dice que, ¿acaso habrá otra vida? Algunas personas preguntan. Y yo les digo, sí, ya vino alguien y nos habló acerca de la eternidad, de la otra vida, de lo que hay después de la muerte. Aquí está, este libro lo contiene todo, toda la información que necesitamos. Esa pregunta acerca de los extraterrestres, mi hermano, los alienígenas o los de Marte o los de otro estado, de otro planeta, ¿verdad? Hace tiempo me hicieron esa pregunta acerca de, ¿usted cree que hay o no los hay? Vamos a la Escritura y encontramos que no hay apoyo bíblico para decir que sí los hay, pero tampoco, porque no hay detalles. Y entonces lo único que yo puedo responder cuando hacen una pregunta como esa es que yo les digo, Dios hizo todo el universo, ¿cierto? Y en la tierra a Él le plació poner seres humanos. Y si hizo muchos otros planetas, estrellas y todo eso, y el universo es inmenso, nosotros como seres humanos no hemos alcanzado a ni siquiera conocer, ni a descubrir, ni los grandes estudiosos y los que han dedicado toda su vida para descubrir todo aquello, no han podido descubrir la inmensidad tan grande de ello. Y conociendo que Dios es un Dios que tiene todo el poder, sería egoísta de nuestra parte pensar que no existen otros seres diferentes que nosotros que puedan vivir y habitar en esos planetas, que la Biblia no lo dice, que son solamente especulaciones de nosotros, ¿verdad? Porque dice, solamente hay un verso que el Señor Jesucristo dice, de los nacidos de mujer, dice que Juan es todavía menor que ellos. Sí, ¿recuerdan esa escritura? De los nacidos de mujer, puede decir, eso da la idea de que pueden haber otros. Hermanos, la palabra de Dios dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas reveladas son para nosotros y las secretas solo el Santo. Y no podemos andar escarbando lo que Dios nos dejó escrito. Ahora bien, sabemos nosotros que el enemigo es malo. Sí. Y está preparando al mundo porque va a haber un arrebatamiento para decir que los zombies se lo llevaron. El enemigo está preparando el terreno para engañar a muchos, pero nosotros tenemos lo mejor, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y mi Señor dijo, la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. En esto tenemos que creer nosotros. ¿Qué andaré creyendo, inventando lo que los hombres inventan? Allá ellos. Pero nosotros tenemos la verdad, hermano. La verdad es la palabra de Dios. Amén. Y no está, hermano, porque la iglesia está pronto a irse. Y el enemigo va a engañar a la gente diciendo que los extraterrestres se llevan. Es un plan diabólico. Amén. Lo único que podemos decirle, bueno, cuando estos jóvenes me preguntaban acerca de eso, porque hay inquietudes, ¿verdad? Escuchan noticias y a veces quieren saber cuál es el punto de vista bíblico, si hay bases bíblicas para creer eso. Entonces yo les decía que así como hay seres humanos aquí y Dios nos compró, nos dio la forma de ser redimidos, es muy posible que hayan, dice Job, que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos iba el diablo que andaba sobre la tierra, y es posible que fueron representantes de otros planetas, no lo sé, ¿verdad? Sigan. Entonces les digo, mientras eso
de los extraterrestres, si existen o no existen, no tienen que interferir en tu relación con Dios. Dios estableció para nosotros que muramos una vez y después de eso, el juicio. Yo sé que no nos tiene que quitar el sueño a nosotros como cristianos que conocemos la palabra de Dios, pero esto es algo que sucedió hace muchísimos años en mi tierra, y yo conozco las muchachitas que en ese entonces tenían como unos 5 años y la otra tenía como 7. En los pueblos de uno hay caminitos así donde hay monte a un lado y monte a otro. Entonces ellas iban para otro lugarcito, 2 de ellas, yo las conozco. Y entonces de repente vieron en el monte 2 seres así pequeñitos, iban caminando y como extraviados, como que los había dejado a saber qué cosa, y eran verdes y tenían los ojos así como pintan los extraterrestres. ¿Y qué pasó con estas muchachitas? El corazón sentía que les iba a salir y salieron a la carrera. Hoy ya había salido en el periódico que mucha gente había visto esas cosas. Cosas extrañas. Sí, y entonces a veces lo pone a uno en qué pensar, pero pues, nosotros no tenemos que quitar la mirada de la escritura, como dijo la hermana. Amén. Sí, esas cosas, ¿verdad? No tienen que sacarnos. Eso de la llorona y cosas así. Sí, siguen siendo leyendas o mitos, cosas que no fueron reales, que alguien se inventó ahí para asustar a los niños, ¿verdad? A veces asustan a los niños. Ahora ya los niños dicen, ahí viene el coco. Yo siempre he estado con una duda, yo se lo he comentado a mi mamá y a mi hija. Yo tenía una amiga, muy buena amiga, estaba ella con su esposo, me quería mucho. Y yo siempre venía a pasar navidades acá a La Vega con mi familia. Y cuando yo llegué en enero a Virginia, había un frío, pero fuertísimo frío. Y yo estaba, ¿voy a la iglesia o no? Porque era de tarde, ¿no? Pero dije, si fui al trabajo porque no voy a la iglesia, fui. Y cuando yo fui a la iglesia, en la entrada estaba el esposo de ella. Y solo me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo todo en Las Vegas? Le dije, muy bien, mi familia bien. Y le dije, Richard, ¿no vas a entrar? No, me dijo, pero te encargo a Eva. Ahí va, ella era una chinita. Pues yo, ok, pero yo lo vi todo enfundado porque estaba fríísimo en mañana. Y entré a la iglesia y estaba ella con el pastor hispano y el pastor americano, porque los miércoles hacían comida para uno llegar a cenar ahí a la iglesia, para poder estar uno en la iglesia. Entonces yo dije, fui a cenar y estaban ellos allí, y yo les dije, le dije, afuera está Richard, no va a entrar. Y todos se me quedaron viendo. Y el pastor me dijo, ¿cómo que tuviste a Richard? Y le dije, sí, le dije, ahí está afuera, le dije, no sé por qué no entra, pero sí está bien demacrado, le dije, porque pues con este frío ya uno le pone su mirilla roja, pero yo lo vi. Y me dijo el pastor, después me llamaron aparte y me dijeron, ¿sabe qué? Richard falleció hace como 3 semanas. Entonces yo siempre me he quedado con esa duda de ¿sería un mal espíritu? Sí, ya sería para definirme mi miedo. Porque yo de miedo, bendito sea Dios, no padezco. El enemigo para confundir, hermano. Pero yo vi, hermano, yo no sabía porque yo estaba acá y en ese tiempo pues no estaba todavía muy en moda lo del Facebook ni nada de la tecnología. Y yo siempre me he quedado con esa duda. Bueno, en vez de la duda, cuide a Eva. No, que cree ella, como a los 3 años se volvió a casar y se volvió a Colorado. Entonces ya está bien cuidada. Ya está bien cuidada, está bien cuidada. Sí. Bueno, mire, todas esas cosas siguen siendo todavía misterio para nosotros. No tenemos la manera de explicarlas porque no la hay. La Biblia no, si la Biblia tuviera para cada situación un detalle, ¿verdad? Pudiéramos a lo mejor descifrarlo, entenderlo, pero hay cosas que no podemos entender. Ahora, si fue de parte de Dios, si fue de parte del enemigo, ¿verdad? Eso más bien dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Escudriñalo todo y retén lo bueno, ¿me entiendes? Y de experiencias como esa no podemos decir, va a pasar esto y así va a ser y así tiene que ser. No, fue solamente una experiencia. Dice la escritura que
la iglesia hacía oración por Pedro mientras estaba en la cárcel. Y luego dice que cuando Pedro salió y estaba tocándole la puerta y salió aquella mujer y la vio, la jovencita, ¿verdad? Y dice, es Pedro. Dijo, no, Pedro está en la cárcel. Ha de ser su ángel, dijeron, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, eso es algo que desde los siglos, alguien ha tenido a lo mejor apariciones o cosas, ha visto cosas, ¿verdad? Si le platicara las cosas que yo he visto también, y por supuesto, gracias a Dios por su palabra, que esas cosas no tienen. Una vez le platicaba a algunos hermanos, yo vi una luz, vi la luz y dije, ¿es un helicóptero? No, pero no hacía ruido y se veía tan cerca a una distancia y estaba arriba de la montaña. Yo iba caminando, estaba muy oscuro, la maleza allá en nuestros pueblos, estoy hablando de Oaxaca, muy cerrado todo, y entonces, pero era una luz, y yo ponía atención tratando de descifrar qué era. Y decía, será una bruja que anda en su escoba. Y dicen que anda. Pero, hermano, son cosas que no. Uno mismo no sabe qué fue. Uno sabe, se pellizca y sabe que lo está viendo, que es algo real, que tus ojos están viendo, pero si fue espejismo, no lo sé, que también sucede, ¿verdad? Entonces son cosas alguien me platicaba acerca de algo, que estaba haciendo algo y de repente pues escuchó la voz de otra persona que ya estaba muerto y sabía que estaba muerto, pero ella escuchó la voz dándole alguna indicación, ¿me entiende? Entonces dice, la mente como que nos engaña, nos juega algo por ahí, dice, pero literalmente yo oí su voz, ¿me entiendes? Son cosas, ¿verdad?, que no entendemos, no podemos explicarlas. Ahora sí, vamos a la lección porque ya tenemos más empezado. Bien, no se preocupe, aprendemos, ¿no es cierto? Entonces nos desahogamos, por lo menos, pero muy cierto, todo debe quedar bajo esa fe, convencido de lo que dice la palabra del Deuteronomio 29, dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios y que Él se las revela nada más, ¿verdad? No hay vuelta de hoja. Entonces, ok, vemos que la iglesia se escandaliza, así como estábamos ahorita, ¿verdad? Pero dice que cuando Pedro subió, dice Hechos capítulo 11, verso 2 y 3, dice que cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían con él los que eran de la circuncisión, diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Les voy a explicar, ¿verdad?, de manera rápida por qué lo están acusando de esa manera. Dentro de las costumbres judías, ¿se acuerdan que en una ocasión el Señor Jesucristo es pedido que vaya y sane al criado de un centurión? El centurión era creyente, temeroso de Dios, de alguna manera, porque pues manda a traer al Señor Jesucristo, que es un maestro, ¿verdad? Y entonces le dice, sana a mi siervo. Y entonces, ¿qué le dice? No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y él va a sanar. Pero ¿sabe por qué lo dijo? Porque él entendía que un judío no podía entrar bajo un techo de gentil. No podía, o más bien no debía. Esos eran mandamientos de la ley. Dentro de sus costumbres tan rígidas que practicaban era eso. Por eso aun cuando veían a los samaritanos, les sacaban la vuelta, se cruzaban la calle para que ni siquiera el viento se contagiara, supuestamente ellos, ¿verdad? Entonces vemos aquí que este centurión, por su fe, le dice, solamente di la palabra, no soy digno de que entre bajo mi techo. Entonces aquí los de la circuncisión, que eran los que estaban siempre rígidos en que, los samaritanos ya se convirtieron, también creen y alcanzaron salvación igual que nosotros. ¿Qué dijeron? Que guarden la ley también. O sea, y alguien que era gentil, porque esto podía suceder, alguien que era gentil o quería naturalizarse judío o ser parte,
sabe que el ritual comenzaba con la circuncisión. No importa la edad que tuvieran, tenían que circuncidarse. Y entonces estos que defendían esa fe tan firme, pues dice que estos, en cuanto llegó Pedro, dice que en cuanto subió a Jerusalén, contendían. Y eso de contender, mi hermano, es que discutían. O sea, estaban firmes, fuertes, diciéndole, y yo creo que hasta con ganas de excomulgar a Pedro, decirle, ya no eres parte de nosotros. O sea, dice que fuertemente, y dice que descendiendo, dice, entraste en casa de hombres incircuncisos. Eso ya era una acusación, ¿verdad? Firme, de que por estas razones tú ya debieras de... Y dice, y no solamente eso, comiste con ellos. Porque si leemos el capítulo 10 de Hechos, ¿verdad? Del capítulo anterior, nos damos cuenta que Pedro, dice la escritura, que tiene como una visión, un éxtasis. Él está orando, sube a orar a la azotea y dice que tiene esa visión. Ahorita vamos a llegar ahí, ¿verdad? Él mismo lo relata. Y entonces dice que Dios le dice, mata, come. Y él se niega al principio, pero luego le dice, lo que yo limpié no lo llames inmundo. Y entonces Dios lo está llamando a que vaya a hacer un trabajo, ¿verdad? Y le da indicaciones que las pruebas son indubitables para él, y él obedece. Y entonces va y entra bajo un techo gentil, y hasta ahí él ya se siente que pues ya falló para los judíos. Y entonces, rumores e informes de lo sucedido cuando Pedro predicó en la casa de un gentil, Cornelio, en Hechos capítulo 10, llegaron a los oídos de los hermanos de Jerusalén. Mire, chismosos, la noticia corrió pero de balazo, rápido, ¿verdad? Ni siquiera, y eso que no tenían noticieros como nosotros, y no había Facebook, ¿verdad? Pero las noticias eran rápidas. Llegaron a los oídos de los hermanos de Jerusalén y la iglesia se escandalizó. ¿Cómo? ¿Pedro? Algunos le dan que Pedro, ¿verdad?, es el obispo, es el de más alta jerarquía, el que tiene las llaves del cielo, el primer papa, etc. No, aquí Pedro era como cualquier otro de los apóstoles, no tenía esa jerarquía, no era el jefe de los apóstoles, ¿verdad? No era el presidente de los diáconos, no, él considerado, al contrario, ahí había establecido en Jerusalén, ¿verdad?, un grupo de hermanos que eran como el concilio, los que veían que estaba bien, que no estaba bien, y para controlar y moderar todo. Y entonces dice que se escandalizó, pero Pedro el apóstol, de tanto aprecio y renombre, había sido desleal a los antiguos preceptos hebreos al asociarse con los paganos, de los que hasta recibió su comida, que era común o inmunda. Entonces Pedro, al regresar a Jerusalén, fue llamado ante los hermanos para dar explicaciones de lo sucedido. Los que eran de la circuncisión, ¿verdad?, eran cristianos judíos muy celosos de las tradiciones judías. Entonces, dice el escritor, notemos varias verdades que resaltan de este pasaje bíblico. Número uno, los testigos más fervientes de Cristo a veces son criticados por los que, pretendiendo ser cautelosos, son indiferentes y fríos. Las tradiciones religiosas frecuentemente sirven como obstáculos a la más amplia voluntad de Dios. Y número 3, los prejuicios sociales y nacionales siempre han limitado la libre difusión del Evangelio. Y 4, es obvio que Pedro no era reconocido como el príncipe de la iglesia primitiva, como pretenden algunos. Aquí él es llamado como cualquier miembro para recibir la censura y la corrección de la iglesia. Entonces, lo que vemos aquí es que Pedro se sometía, ¿verdad?, de las autoridades que tenía, siendo uno de los apóstoles quizás más prominentes en ese tiempo. Había predicado, y su predicación dice que fueron 3,000 al principio los que se convirtieron, y luego otros 2,000. Entonces veíamos que tenía, ¿verdad?, un peso su ministerio, y aún así él no tenía ningún, ¿cómo se dice?, privilegio superior que los demás. Entonces vemos que él asume esa responsabilidad, viene y expone. Vamos ahí en Hechos capítulo 11, versos 4 al 10, Dios ha limpiado todo, y esta es la defensa del apóstol Pedro ante el concilio que le está esperando ahí en Jerusalén. Entonces comenzó Pedro a contarles en orden, diciendo, yo estaba orando en la ciudad de Jope, y vi en éxtasis una visión,
un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado del cielo por sus 4 extremos, y llegó a donde yo estaba. Cuando fijé la vista en él, observé y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y aves del cielo. Luego oí también una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque jamás ha entrado en mi boca ninguna cosa común o inmunda. Entonces respondió la voz del cielo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto se hizo 3 veces y todo volvió a ser retirado al cielo. Hermanos, cuando algo, ¿verdad? En la Escritura hemos aprendido que cuando algo Dios lo repite 3 veces es porque es algo que tiene que ser hecho, ¿verdad? Es una confirmación de todo ello. Es como cuando Faraón tuvo aquel sueño y llega José y le interpreta el sueño, y José le dice, el hecho de que hayan sido 2 veces de una manera diferente, dice: la cosa es lo mismo, pero solamente esto es una confirmación de que así como dijo que va a pasar, así va a pasar, ¿verdad? A propósito, pues yo creo que ya estamos empezando a terminarnos la vaca gorda y vamos a empezar con la vaca flaca dentro de poco. Entonces, Pedro les comentó, ¿verdad? Él no tuvo problemas, les dijo a los hermanos, les explicó cómo todo había sucedido y que esto era una orden de Dios. Y entonces dice que aquí que Pedro no apela a su autoridad apostólica al responder a los hermanos escandalizados, sino sencillamente relata 3 eventos sucesivos que sirvieron para cambiar por completo su actitud en cuanto a los gentiles. El primer evento era una visión estática, o sea, ahí mismo, ahí donde él estaba. Pero para Pedro la visión era extraña e inesperada. El gran lienzo bajaba del cielo y venía directamente hasta él. Una voz le mandó matar y comer animales que para él, como fiel judío, eran cosa común o inmunda. Nunca en toda su vida había violado las costumbres judías de la comida y no quiso faltar ahora, pero la voz celestial era insistente y le dio las órdenes 3 veces declarando: lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Sin embargo, el mayor significado de la visión no tenía que ver con comida, sino con gente. Y los gentiles, a ojos de los judíos, eran gente inmunda, fuera del alcance de la salvación de Dios y del compañerismo con el pueblo de Dios. Pero lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Y dice la Escritura en 1 Juan 1:7 que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, yo creo que a través de este estudio lo que entendemos es que nosotros no debemos hacer excepción de personas, no debemos ver a quién le predicamos, a quién no le predicamos, sino tener ese prejuicio como lo tenía en aquel tiempo. Ya ve que en estos tiempos tenemos quizás gente de diferentes culturas, y hablando de diferentes culturas, yo creo que en alguna ocasión usted se ha escandalizado. Por ejemplo, nosotros aquí, para quitarnos la sed, tomamos agua. Nuestros hermanos allá en Germany, los alemanes, ¿verdad? Ellos dicen que, ¿qué es lo que toman? Ajá, ¿verdad? Salud, dicen. Toman cerveza. ¿Y se imagina usted? Dice usted: no, estos borrachos no les voy a predicar. Pero no es que sean borrachos, es algo cultural. Miren, los argentinos, ¿quiénes más? Los italianos acostumbran dentro de las comidas y bueno, los judíos también, ¿verdad? Después de comer, también informados, toman vino, no licor, vino. Es diferente el vino y el licor. Ahora, el licor, el vino fermentado también tiene, ¿verdad?, algunas, exacto, ¿verdad? Entonces, hasta el agua de piña que se fermenta ahí por unos 15 días, el famoso tepache, ese también, mucho cuidado con fermentarlo tanto tiempo. El tejuino y taberna, y podemos mencionar muchas cosas que se pueden hacer caseros, ¿verdad? Incluso la uva se apachurra y se guarda y se conserva. Bueno, entonces vemos aquí que hay cultura, mis hermanos.
a las que nosotros no podemos desechar o decir, oh, estos, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a cambiar su estilo de vida, su forma de ser? La Biblia, bueno, el Señor Jesucristo nos manda a predicarles, ¿verdad? Ahora, dentro de la prédica que Pedro llevaba, ¿verdad? Porque aquí vemos que también este Cornelio, que era un gentil, estaba orando, era temeroso de Dios. Y mientras él está orando, también él ve una visión. Y en la visión le dice, mira, hace 4 días yo estaba orando, le dice a Pedro, y entonces el Señor, ¿verdad? Mandó un ángel, ¿verdad? Yo lo vi, me dijo, manda allá a Jope, se encuentra un hombre llamado Simón, de sobrenombre Pedro, ¿verdad? Acuérdense que el Señor le puso Pedro, que significa piedra. Dice, él también está orando. Dice, y entonces hazlo venir para que les hable lo que tiene que hacer. Y entonces dice que, bueno, Pedro sube a orar, ¿verdad? Y bueno, en Dios no hay casualidades, no hay coincidencias, ¿verdad? Siempre creemos que Dios siempre tiene un plan. Y a Pedro le nació eso de subir a orar. Quizás era una de la hora, no sé, las 3 de la tarde o un tiempo específico en el que él subió, y entonces dice que ve esa visión, y inmediatamente de que él está todavía ahí en ese argumento con el que le habla, ¿verdad? Con el Señor, y le dice, no, Señor, y le dice, mira, ahí hay unos hombres allá afuera, ya están tocando la puerta, y vienen por ti, ve con ellos, haz caso, ¿entiendes? Y entonces, ¿quién se resiste ante todas las evidencias sobrenaturales que está viviendo en ese momento? Y entonces él desciende, ¿verdad? Y exactamente así sucede. Entonces hace pasar a aquellos, aunque no era su casa, pero dice que pasan la noche ahí, al otro día muy temprano emprenden el camino a Cesarea. Llegan a la casa de Cornelio, y entonces yo creo que todavía en el camino iba Pedro recordando, ¿verdad?, todo lo que había vivido, y si debía entrar o no debía entrar, si debía comer o no debía comer, si debía atender aquello. A lo mejor había una lucha dentro de él, pero ante todo lo que había vivido como experiencia ahí, él quería obedecer, y fue. Y cuando llega ahí, ¿verdad?, y se presenta con este Cornelio, y empiezan a platicar acerca de lo que es la experiencia también de Cornelio, Pedro se asombra porque empieza a hablarles. Entonces le pregunta a Cornelio, ¿por qué me hiciste venir? ¿Qué es lo que quieres que te diga? Y entonces Cornelio le dice, bueno, yo estaba orando, ¿verdad? El Señor me mandó a traerte. Y al llegar a la casa, Cornelio contó a Pedro que él también había tenido una visión en la que un ángel mandó enviar hombres a Jope, dándole la dirección exacta y mandando que los hombres trajeran a Simón Pedro, que dice que te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Con todo esto, Pedro comprendió que era menester, era necesario predicar el mensaje de salvación en una casa extraña, y parecía que el evangelio también era para los gentiles. El descenso del Espíritu Santo sobre los gentiles, como broche de oro, Dios confirmó que era la voluntad hacer caer el Espíritu Santo sobre los gentiles creyentes, como lo había hecho sobre nosotros los judíos al principio. Mira, aquí el apóstol Pedro, ¿verdad?, le está diciendo ante su defensa, le está diciendo a sus hermanos judíos celosos, ¿verdad?, de las tradiciones. Dice, así que si Dios, en el verso 17, así que si Dios les dio el mismo don también a ellos como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder resistir a Dios? Dice que al oír estas cosas se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Ahora nosotros entendemos que el evangelio es para todos, pero en aquel tiempo los apóstoles estaban comenzando y ellos creían que la salvación solamente era para los judíos, ¿verdad? Por eso tenían esa confusión. Pero hemos venido avanzando a través de los estudios, y si se han dado cuenta, la predicación comenzó en Jerusalén, así como dijo el Señor, seréis testigos en Jerusalén. Y luego dijo, en toda Judea que era parte todavía de los judíos, ¿verdad? Y luego dice, y Samaria, que ya era de los, como dijimos hace rato, los primos,
los que eran muy aceptados dentro de la sociedad judía. Pero no solamente eso, sino dice hasta lo último de la tierra, que eso ya incluía a los griegos, a los gentiles, ¿verdad? Que pasamos a ser parte nosotros de ellos. Entonces, pero hasta aquí pensaron que esto se iba a ir dando y quizás, ¿verdad? Eran otros los que iban a ir, pero jamás imaginó Pedro que le iba a tocar a él. Y entonces vemos que tanto Pedro como el apóstol Pablo, que también era un fariseo de fariseos, ¿verdad? Era un religioso en toda la extensión de la palabra, cumplidor y casi perfecto en el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Él también al principio estaba en contra de la iglesia y la perseguía, pero después dice que fue un instrumento en las manos del Señor. Entonces Pedro y la iglesia dan la bienvenida a los gentiles. Para Pedro y sus compañeros judíos ya no había la menor duda de que Dios había recibido a los gentiles. Ahora, recuerden que el apóstol Pedro fue bien inteligente, porque cuando se fue para la casa de Cornelio no se fue solo con los que habían venido. Dice que se llevó a 6 hermanos, aunque ahí no menciona, ¿verdad? Exactamente, pero cuando está en su defensa le dice, aquí están estos 6 que eran también de la circuncisión, que eran también de los conservadores celosos, ¿verdad? Y entonces le dice, ellos me acompañaron, ellos me son testigos, ¿entiendes? No se llevó 3, se llevó 6. Y entonces dice que no les quedó otra más que dice que al oír estas cosas se calmaron, glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Entonces, ellos tenían prejuicios al comienzo. ¿Qué prejuicios podemos tener nosotros hoy en día, hermanos? Recuerdo que hace años estábamos hablando con una familia, aceptaron al Señor y aceptaron recibir los estudios bíblicos en su casa. Y cuando yo empecé a ir a sus casas, en ese tiempo que era como diciembre, ¿verdad? Y las costumbres a la que ellos pertenecían en la fe anterior, pues ellos en el tiempo de Navidad, pues ellos vestían al niño, y luego en enero creo que era el asentamiento, ¿verdad? Es cuando ya en vez de estar acostado ahora lo sientan. Son costumbres, son tradiciones. Le ponen sus vestiditos y, ¿verdad? Bien vestidito y hacen fiesta. Es parte de las costumbres. Yo no sé quién de ustedes llevó esas costumbres a cabo así, ¿verdad? No sé. Entonces, pero recuerdo que pues en su casa pues tenían, ¿verdad? Ciertos, que santo esto, santo lo otro. Y entonces cuando empezamos a enseñarles la palabra, no fue necesario que yo les dijera, ahora ustedes ya no tienen que participar en esto, ahora ustedes ya tienen que quitar todo eso de aquí porque es abominación, la idolatría delante de Dios. No. Empezamos a enseñar la palabra y claro, ¿verdad? Yo no tenía problema, yo estaba enseñando la palabra y estaba con ellos ahí, ellos estaban atentos y hacían anotaciones y hacían preguntas, ¿verdad? Y un día se les ocurre hacerme una pregunta, debemos tener árboles de Navidad. Le dije, esta es la ocasión. Y entonces empezamos, ¿verdad? Empezamos en costumbres y tradiciones y idolatrías y todas esas cosas, y fuimos a la escritura donde el Señor está en contra, ¿verdad? De poner árboles de acera cerca de su templo, etcétera, ¿verdad? Y hablamos y todo eso nos llevó y dándole citas bíblicas, y para la siguiente semana cuando llego a su casa veo que estaba diferente. Y entonces yo no les pregunté, sino que hasta el final del estudio me dicen, ¿se dio cuenta de algo? Dije, ¿de qué? Por supuesto, era muy obvio. Algo había sucedido en ellos, pero no tuve que decírselos. La palabra les enseñó. Entonces cuando ellos vieron lo que la Biblia decía, entonces dice, es que estuvimos investigando y leímos eso, y fuimos aquí, fuimos allá, ¿verdad? Y claro, apuntaban y anotaban todo eso y decía, qué bendición. O sea, realmente Dios llegó a esta casa, hizo los cambios que por años, y todavía me dice, pues el niño que tenía ahí, dijo, pues como éramos
mi comadre y yo, ¿verdad? Que entre las dos ahí nos turnábamos un año y una, ¿verdad? Y entonces pues yo se lo llevé y me dijo, no, pues ahí te lo voy a guardar, dijo, por si un día cambia. Le digo, no voy a cambiar, al contrario, te invito, dijo, para que conozcas lo que yo conocí. Qué bonito, ¿no? Entonces se da cuenta los cambios que Dios hace y que muchas veces nosotros tenemos ese prejuicio. Recuerdo que en una ocasión llegamos a una casa también y teníamos un cuadro bastante grande, ¿verdad? Ahí de la Virgen de no sé quién. Y entonces el hermano que me acompañaba, ¿verdad? Pues yo no dije nada, me quedé callado, pero él antes nomás saludó y dijo, mira, eso ya no debes de tenerlo ahí, ¿verdad? Tiene que hacer esto, el otro, y acá, y allá. Y entonces me sentí un poquito avergonzado porque yo no creo que debemos llegar cerrando la puerta, ¿verdad? Sí. La gente nos ha abierto y tú enseñas la palabra es la que se va a encargar de hacer los cambios, ¿me entiendes? Entonces, pero cuando llegamos atacando lo que ellos más aman, hasta ese momento es difícil que ellos puedan mantener abiertos. Entonces, no ataquemos por ese lado y es que ellos, ¿verdad? Al igual que estos judíos que eran bien celosos, era difícil cambiarlos. Recuerdo que una de nuestras ancianas, ¿verdad? Que recién convertidas también, después de, le digo, que casi los 80 años, ¿verdad? Viniendo de una fe así, yo recuerdo, se escuchó como fea así, una fe diferente a la nuestra. Ella un día me dijo, pastor, me dijo, ¿sabe? Tengo esta caja aquí, dijo, la tengo llena de cuadros, de todos esos santitos pues que yo tenía pues desde muchos años. Y entonces dice, ya no creo en ellos, pero tampoco me siento así como para destruirlos, quemarlos, o ¿qué hago con ellos? ¿Qué hago con ellos? Le dije, hermana, nomás sáquelos de su corazón y eso es suficiente. ¿Me entiende? Cuando usted lo saque de su corazón y deje que Jesucristo se entrone ahí, ¿verdad? Y que estos son solamente cuadros, papel, o no sé, el objeto de lo que fueron hechos. Eso es todo lo que es. ¿Me entiende? Y no tiene que sentir ningún temor. Y es que dice, y de alguna manera yo quería entender, 80 años adorándolos y ahora, ¿verdad? Creyendo en este Dios, dice, ahora, dice, pues yo en las noches salgo, digo, y hablo con mi padre, digo, nomás levanto mis ojos. Y yo sentía bastante bonito todas esas cosas que, cómo Dios transforma el corazón y que muchas veces nosotros tenemos ciertos prejuicios, a lo mejor como aquellos. Y que a veces, hermanos, como aquellos judaizantes, a veces queremos ser tan rigurosos con aquellas personas que están empezando y que no entendemos que por años fue su hábito, fue su costumbre y que inevitablemente algunos todavía, ¿verdad? Les digo que terminan de orar o damos gracias por los alimentos y es inevitable, ¿verdad? Lo que sigue, ¿entiendes? Pero uno tiene que entenderlo, la persignación. Me acuerdo que había una hermanita y algunos a lo mejor se acuerdan, ¿verdad? Esta hermanita que vino algún tiempo por nosotros y mi mamá pasaba y ella la acompañaba y estaban orando ahí enfrente. Y pues mi mamá se levantaba y la hermana también se levantaba y se aventaba su persignación, ¿verdad? Pero son cosas que con el tiempo se van aprendiendo. ¿Amén? Así es que estos judaizantes a fuerzas querían que los gentiles se circuncidaran o que cumplieran con la ley, cosa que pues nosotros ya no estamos bajo la ley. Amén. ¿Considera usted que debemos de comer sangre? ¿Verdad? Que vienen preguntas como las que si en la cultura en la que vivíamos antes no teníamos problema para comer morcilla o ¿cómo le llaman nosotros? Moronga, ¿verdad? Que es hecho de la sangre del animal y la Biblia nos prohíbe que comamos sangre porque es la vida del animal, se lo prohibió a su pueblo. Tan sabrosa que es, ¿verdad? O el chicharrón que es del animal inmundo, considerado inmundo,
si nosotros debemos participar o comer de ellos, sí o no, ¿verdad? Y entonces algunos están desesperados por saber, ¿podemos o no podemos? El Señor Jesucristo dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque sale del corazón. Y también dice el apóstol Pablo, a veces la gente, como viene, como usted dice, ¿verdad? Una hermana se paró porque yo creo que viene de la iglesia, se paró y le dijo, hermano, ¿será verdad que la Biblia dice que es prohibido comer camarones? Le digo, mire hermana, la palabra de Dios, y nosotros estamos en ese estudio. Ah, pues claramente, a ver, dijo, vamos a comer unos dos, dijo, por si me ha gustado toda la Ahí en el cable de Canadá está. Pero lo de la sangre no, eso sí que no. Uno no puede comer la sangre porque en la sangre es vida, dice la palabra de Dios. Aunque los judíos matan los animales de una manera que derraman hasta la última gota. Ellos definitivamente, y el pueblo de nosotros no lo matan así. O sea que siempre comemos sangre. es que aún hasta por eso dice aquí, ¿verdad?, el comentarista, y es que los judíos eran meticulosos. ¿Sabe usted que cuando los judíos vienen y celebran aquí en algún restaurante, en esta ciudad, hacen convenciones o sus fiestas? ¿Sabe usted que ellos traen sus propios chefs, sus propios cocineros? Ellos no la cocina cualquiera. Ellos son bien meticulosos en ello porque quieren cumplir la ley sin romperla ni siquiera para comer. Ahora, nosotros, gracias a Dios, tenemos la libertad. Y cuando vamos a la escritura, y quiero ir un poquito allá, antes ya voy a cerrar. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los de Corinto, en Corinto, hermanos, todo animal que se mataba en las carnicerías era dedicado a un Dios. ¿Y sabe qué tuvo que decir el apóstol Pablo? Que si el comer carne para ti le hace daño a tu hermano, no comas carne. Y dice, cuando vayas a la carnicería, tú compra carne y come, no preguntes. Cuando alguien te invite a comer, no preguntes si era San Bartola o a quién era, ¿verdad? No preguntes, tú come. Pero si alguien te dice, ven a comer, pero esto es para Santa Rita, ¿verdad? Entonces, no comas, por testimonio a ellos, porque es dedicado a sus dioses. ¿Recuerdan que cuando Daniel y sus amigos no quisieron contaminarse con la comida del rey en Babilonia? ¿Sabe por qué? Porque eran dedicados primero a sus dioses y luego comían el animal. Pero el apóstol Pablo dice que nada es de desecharse si se come con acción de gracias. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, duerman tranquilos y coman sano. Coman tranquilos, ¿verdad? Que dándole gracias a Dios no debemos de tener por qué tener problemas en ello. Nuestra conciencia debe estar limpia. Una hermana, era bien, todavía acercada al Señor, y le invitaron a comer a una fiesta, y era en diciembre, y estaba bien contenta comiendo pozole, y que le van diciendo, es por celebración a la Virgen. Y dijo, no, y se va al baño y vomita todo. Dice, no, ¿qué va a estar comiendo yo eso? Dice, sí, yo no celebro esas cosas. Dice, gracias por tu pozole, yo no quiero nada. Dice. Pero fue chistoso cómo lo dijo, ¿verdad? De que, dice, estaba ahí disfrutando bien bueno el pozole. Dice, ya que me van diciendo que era por lo de la Virgen del 12 de diciembre. No, y se fue al baño y luego regresé y dice, no, cochinada, ¿qué iba yo a comer? Por motivos de conciencia, mi hermano, ¿verdad? Por ejemplo, si usted siente que deshonra a Dios, porque el Espíritu dice que es el que nos redarguye, ¿verdad? Entonces, cuando tú piensas una cosa dos veces, por ejemplo, aquí hacen festivales. Hay un tiempo en el que andan vestidos de verde, ¿se acuerdan? Okay. Y celebran a un quién? A un San Patricio, que hasta el arroz lo pintan verde. Entonces,
Y hacen festivales ahí en los parques y venden mucha comida. Entonces yo digo, por motivo de conciencia, yo no voy a esas celebraciones porque sé que están celebrando al santo patrono de alguien, ¿verdad? A un ídolo. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Pero en cuanto al Evangelio, no debemos excluirlo para nadie, es para todos. Amén. El Señor nos ayude. Hermano, ¿cómo nos despiden con oración? Señor, damos gracias en esta preciosa tarde, Dios mío, porque tú nos has hablado, Señor, y nos ayudas, Padre Santo, a entender, Padre Santo, a hacer tu palabra. Te pedimos, bendito Padre, que nos ayudes a no ser, Dios mío, acepción de personas, Padre Santo, sino que a todo, Padre Santo, le podamos llevar, Dios mío, esta palabra, Dios mío, de vida, de salvación, de Dios. Que todos te conozcan, Padre bendito, que no hay otro nombre, Dios mío, dado a los hombres debajo de este cielo, en la cual podamos ser salvos. Ayúdanos a hacer tu palabra, Dios mío, con alegría, Dios mío, con gozo, bendito Padre, para ser, Padre Santo, hacedor de tu palabra y solamente de gloria a Dios. Despídenos de este lugar, Padre Santo, pero nunca de tu presencia, nuestro Dios, de cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Padre Santo, y si nos das, Dios mío, la oportunidad de poder volver a tratar a una vez más, Dios mío, que sea, Padre Santo, para la gloria y para el nombre de tu nombre. En nombre de Jesús. Amén. Amén.